Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Vamos. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable, ha sobrepasado las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. ¡Vamos! Qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable, ha sobrepasado las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. ¡Alma! Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. ¡Palmas! Nuestro eterno amor, nuestro eterno y grande amor, aleluya. Hay una parte de la canción que es cómo nos atrapa, cómo nos envuelve. Y esta está centrada en este segmento que dice: tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo y yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. ¿Cuántos lo creen? Ok, vamos a hacerlo conmigo. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En
en las cicatrices de Cristo tengo eterno amor. Todo, tú te acercas a mí. Yo a ti te pertenezco, tú te acercas a mí. Te atrapas con cuerdas de amor en las cicatrices. Tú te acercas a mí, tú te acercas a mí. Te atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, te atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Te adoramos, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Al alto y sublime vamos a adorar. Levanta tus manos, vamos a adorar al Rey de Reyes. Adórale con todo tu corazón. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. El que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Su nombre santo es. A ver, cántalo conmigo. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, aleluya, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor,
Señor. Te adoramos tu nombre, Dios. Adoramos, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te pedimos que nos revistas de tu presencia. Revístenos, Señor, de tu presencia. Levanta tus manos, dile: Señor, revísteme de tu santidad, de tu pureza, de tu presencia, Señor. Oh sí, Señor, revísteme de tu presencia, Dios. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia, Señor, a mi favor. Decláralo para tu vida. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Dilo de nuevo conmigo, fuerte. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Levanta tus manos y dile al Señor que te revista de su santidad, de tu pureza. Oh Señor, revísteme, lléname de tu presencia, Señor. Oh Padre, lléname, lléname, lléname de tu presencia, Señor. Lléname. Este es el momento, este es el momento, este es el momento donde el Señor quiere bendecir, quiere llenar tu vida. Levanta tus manos y déjate llenar. Déjate bendecir por el Señor en esta mañana. Oh Señor, revísteme de tu presencia. Revísteme de ti, Señor. Revísteme.
de poder y libertad. Revísteme, revísteme, oh, revísteme, oh, revísteme, oh, revísteme, oh, revísteme, oh, revísteme, oh. Revísteme en tu presencia, Señor. Revísteme en tu presencia, aleluya. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Oramos. Gloria a tu nombre, Señor. Bienvenidos, hermanos, a nuestro canal YouTube, Centro Cristiano de Caracas. Gracias por todos los que se dan cita en este momento para recibir las bendiciones del Dios Todopoderoso. El Centro Cristiano de Caracas trabaja con un staff de pastores y pastoras que forman parte del equipo ministerial de la iglesia. Son ellos y ellas las que conjuntamente llevamos a cabo el trabajo pastoral de nuestra congregación. Hoy domingo le toca la responsabilidad de llevar la palabra de Dios para ustedes a la pastora Alma Caraballo. Así que deseamos las bendiciones del cielo para ustedes a través de mi hermana. Bienvenidos a todos los que bien tuvieron de apartar este tiempo para estar con nosotros. Desde este momento declaro que será un momento de gran alimentación, de crecimiento y también de milagro. Que Dios te bendiga grandemente. Muy buen día, estimada iglesia. Saludos y bendiciones para todos. Felices de estar una vez más en la casa del Señor y conectándonos a través de este medio para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. En esta mañana quisiera tomar unos minutos para orar antes de compartir la palabra del Señor. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana tan preciosa. Nos permites bendecirte, nos permites adorarte y nos permites acercarnos a ti. Y sabemos en nuestro corazón, tenemos la certeza que tú nos oyes. Tenemos la certeza que tú recibes nuestra adoración. Gracias por cada hombre, cada mujer, cada niño, por cada persona que se conecta con nosotros y se reúne para adorarte sin importar la distancia, el lugar, cumpliéndose lo que dice tu palabra, Señor, que donde están 2 o 3 reunidos, congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra. Háblanos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quisiera compartir con ustedes una reflexión. Y esta reflexión le he puesto un título: Rescatados en la adversidad. Es una reflexión hermosa recogida en la experiencia del salmista David. Y vamos a leer en la Biblia el Salmo 40, versículo 2. Dice la palabra del Señor: El Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo, me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Esta palabra del Señor, hermosa palabra de Dios, hace que pensemos cuántas veces hemos sentido desesperación. ¿Alguna vez te has sentido desesperado? ¿Qué es la desesperación? En la práctica todos la hemos experimentado alguna vez. Sin embargo, quisiera resumirte brevemente que la desesperación es un trastorno o es una turbación del ánimo, una perturbación del estado anímico
causado por el pensamiento de que no hay salida frente a una situación difícil, frente a una catástrofe, frente a una enfermedad, frente a una crisis económica, frente a la persecución, etc. Cuando estamos desesperados sentimos miedo, sentimos angustia. La desesperación nos llena de temor, de desconcierto, de frustración, de cólera. Muchas veces nos llena de ira y también nos hace perder la fe en muchas oportunidades. Es así como creo que la desesperación frente a la adversidad revela un mal que más allá de la emoción está en el espíritu del hombre y tiene que ver con la falta de confianza, con la falta de fe en Dios y el desconocimiento de los propósitos divinos. Y David era un ser humano, aunque está descrita su vida en la Biblia, no era un superhombre, era un hombre como tú y como yo. Y el Salmo 40 es el poema o la canción que el salmista compuso después de vivir la experiencia de la desesperación. Dicen algunos teólogos, estudiantes de la Biblia, que el Salmo 40 ocurrió en el ambiente de la persecución de su hijo Absalón. Absalón era un hijo muy querido para el rey David y sin embargo por conflicto familiar, por tragedia interna del hogar de David, se volvió el hijo contra el padre y el rey tuvo que huir al desierto tratando de escapar por su vida. En el desierto David sintió angustia, David sintió la desesperación, David se sintió inseguro y es así como él expresa su confianza de que al clamar el Señor lo podía librar, que el Señor lo hizo salir del pozo de la desesperación. En ese sentido, David clamó a aquel que lo podía librar de la angustia. David sintió que estaba en el pozo de la desesperación. Algunas versiones de la Biblia lo mencionan como el pozo de la muerte. La Biblia nos enseña a través de este salmo, porque es un salmo de proclamar la confianza en el Señor. Es un salmo que expresa en su primera parte el desespero, la angustia frente a la adversidad, en este caso familiar. Probablemente tú y yo al leerlo y en las circunstancias actuales del mundo podemos identificarnos con este salmo. Basta leer las noticias, basta escuchar las noticias a través de diferentes medios. Hay noticias de enfermedades, hay noticias de terremotos, en fin, hay muchas circunstancias adversas que nos preocupan, nos llenan de angustia y que nos pueden llevar a sentirnos acorralados y desesperados. En ninguna parte de la palabra del Señor, y esto es importante, podemos encontrar que el creyente no va a sufrir adversidades. Por el contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa esto? Jesús nos estaba advirtiendo que ciertamente habrá momentos de sufrimientos, de pérdidas, de quebrantamientos. Muchos de nuestros hermanos en la fe, en algunos países del mundo, sufren la persecución extrema por causa del nombre de Jesucristo. Experimentan injusticias, huérfanos que quedan porque sus padres son sacrificados por causa de la fe. Es decir, cuando alzamos nuestra mirada, pareciera que el panorama mundial no es nada alentador. Y muchas personas pueden sentir desespero, pueden sentir angustia, pueden sentir mucho miedo y muchos deseos de huir, y es así como personas en medio de la desesperación incluso atentan contra su propia vida, porque no ven salida al sufrimiento, porque no ven salida o respuesta a su crisis. Sin embargo, este salmo es un salmo de proclamar la confianza
en la mano del Señor. Quiero comentarte que la adversidad, el sufrimiento, tiene algunos propósitos en el plan divino. Por ejemplo, puedo mencionarte algunos. La Biblia dice que la adversidad nos puede enseñar disciplina y responsabilidad en relación al cuidado de nuestro cuerpo, al cuidado de nuestras relaciones familiares, al cuidado de nuestras relaciones interpersonales. Entonces también la disciplina puede venir como una acción divina. Puede Dios permitir adversidades para corregir acciones pecaminosas y desobedientes de nosotros o en nosotros. También la adversidad puede venir para nosotros para que aprendamos a responder de forma bíblica a la adversidad, para que nuestra fe aumente y nuestra confianza en el que todo lo puede. En ese sentido, es necesario que aprendamos a agradar a Dios en todo momento, porque pueden venir pensamientos contrarios a la voluntad de Dios en medio de la adversidad. Puede venir deseos de escapar, de huir, de abandonar todo. Puede venir incluso la tentación de negar la fe. Pero ¿cómo respondemos a la adversidad? Exceptuando aquellos casos, es mi opinión, en los que estamos enfermos físicamente, en los que la adversidad viene por padecimiento físico, muchas veces la adversidad no es un tema de la adversidad en sí mismo, sino de cómo reacciono ante la adversidad. La adversidad en el plan de Dios, por ejemplo, puede enseñarnos a ser obedientes, como dice Hebreos 5:8. Y es un versículo de la palabra de Dios que me impacta muchísimo, porque dice que Jesús, a través de sus padecimientos, aprendió obediencia. Jesús en su humanidad experimentó lo que tú y yo podemos experimentar en algún momento de crisis y de adversidad. No sería fácil saber que se acerca la hora de tu muerte. No sería fácil saber que tus amigos te van a entregar y que te van a negar en el momento de mayor angustia. No sería fácil saber o pensar que la gente en quien confías y la gente que amas te va a abandonar. Jesús experimentó todo eso, pero a través de su silencio obediente y de su sacrificio obediente aprendió a ser agradable al Padre, a obedecer el propósito del Padre. De manera que la adversidad puede enseñarnos grandes lecciones, la lección de la obediencia y la lección de responder agradablemente a Dios, sea cual sea la circunstancia. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido en el mundo. En otras palabras, si yo pude vencer, ustedes también van a vencer, porque el que está en ustedes es poderoso para guardarlos, es poderoso para librarlos y para levantarlos. Jesús no se enfocó en el sufrimiento, y yo creo que esto es vital para salir adelante en la adversidad. No enfocarse en el sufrimiento. El sufrimiento es la excusa para que Dios trate con nosotros como seres humanos. Así que el sufrimiento en el plan de Dios viene para darnos aprendizajes, grandes lecciones de vida. Sabemos que a los que aman a Dios, como dice la palabra del Señor, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman al Señor. Esto es importante porque necesitamos amar a Dios en las buenas y en las malas, como los votos que hacemos en el matrimonio, en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas. El amor debe permanecer. Cuando amamos al Señor, entonces podemos entender que todo cuanto ocurre a nuestro alrededor tendrá al final un buen propósito. Y por último, como dice Primera de Corintios 1, del 3 al 4, también el sufrimiento puede venir a nuestras vidas para que consolemos a otros
con el mismo consuelo con el que nosotros hemos sido consolados alguna vez. Amén. Para que consolemos a otros, porque nadie puede entender más que nadie a una persona que ha pasado por el mismo sufrimiento. Si has pasado por la pérdida de un hijo, en su tiempo, en el perfecto momento, tendrás palabra para levantar a personas que pierdan hijos por muchas razones. Es decir, a veces no entendemos el camino que vamos a transitar debido al sufrimiento, pero cuando nuestra confianza está en el Señor, sabemos que ese sufrimiento tiene un propósito. En el Salmo 40, si leemos todo el Salmo, por ejemplo, en el versículo 4, el rey David se hace una pregunta y él dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Porque estoy en medio del sufrimiento, creo en la soberanía de Dios, pero ¿qué espera Dios que yo haga en ese momento? David dice, no quieres sacrificios que yo los daría. David, como rey, más que ningún otro, podía hacer muchas cosas. El Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los 4 primeros libros de la Biblia, nos muestran toda una serie de rituales, todo un sistema religioso establecido por Dios mismo, en el que los holocaustos, los sacrificios y las ofrendas eran el común denominador. Y establecidos por Dios para que el hombre se acercara a Dios. Era el medio que Dios utilizó en aquel tiempo para que el hombre se acercara a Él. Y estos sacrificios, estos holocaustos, por supuesto, eran costosos, porque la gente tenía que invertir de sus ganancias, de lo que tenía en su casa, para venir y presentarse delante del Señor. David, como rey, más que ningún otro, tenía la capacidad para ofrecer todo tipo de sacrificios y de holocausto. Pero en medio del desierto, huyendo de su hijo Salomón, se encuentra que está atado de manos y entiende que no son suficientes los sacrificios. Puede comprender o comprendió en el desierto que no podía sacrificar nada al Señor. Y quiero decirte algo en este sentido. Estos holocaustos, estos sacrificios, estas ofrendas representan todo un sistema religioso que tuvo vigencia en un tiempo y tuvo utilidad en ese momento, acercar al hombre a Dios, pero que hoy día carecen de valor en el sentido de que ya no nos acercan al Señor. Ciertamente tuvo un efecto, pero como dice el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 10, era sombra. Este sistema religioso era una sombra de lo perfecto, de lo más glorioso que iba de venir, que había de venir, y era nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo representa todo el sacrificio que había que hacer en el Antiguo Testamento. A través de Jesús, hoy tú y yo podemos acercarnos al Señor. Aquello era sombra. La religión es todo esfuerzo del hombre para acercarse a Dios con sus propios recursos. La religión es una sombra de lo verdadero. La religión no salva, la religión no rescata, la religión no libera, la religión no acerca al hombre a Dios. Hablando de la religión como sistema, por supuesto. Porque a través de Jesús es que hoy el hombre tiene acceso al Señor. Jesús, con su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿verdad?, puede acercarnos a aquel que tiene poder para librarnos de la adversidad, para librarnos de la enfermedad, para sacarnos del pozo de la desesperación, para sacarnos de la angustia. En ese sentido, Dios no espera que seamos religiosos, que seamos ritualistas. Y esto es importante porque muchas personas pretenden con sus rituales
y buscan al Señor. Y lo buscan tal vez de una manera sincera, pero el Señor dice, hay un modo más fácil de acercarse a mí y es a través de mi Hijo Jesucristo. El Señor espera que estemos listos para hacer su voluntad. David dice, no quieres sacrificios que yo lo daría. Por el contrario, quieres que el hombre haga tu voluntad. Y David en otro salmo expresa, enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David era un hombre muy consciente de que solamente a través de una genuina relación con Dios podía ser librado de enemigos, de enfermedades, de circunstancias difíciles, podía experimentar victoria ante la duda, ante la confusión. Entonces David dice, lo que tú esperas, Dios, es que estemos dispuestos a hacer tu voluntad. De allí la conciencia que tú y yo debemos desarrollar de que la adversidad tiene un propósito bueno en el plan del Señor. Por mala que parezca la situación, por increíble que parezca la crisis, al final siempre hay un buen plan y un buen propósito en el que podemos confiar. Esta es la clave, iglesia. Esta es la clave, amigo, para salir airoso de la adversidad. La adversidad, insisto, no es el problema. Tal vez sea la actitud que asumimos frente a la adversidad. Cuando entendemos esta verdad, que lo más importante y lo que Dios espera es que hagamos su voluntad en medio de todo, podemos confiarle nuestra vida a Dios. Siento que, porque yo misma he pasado por esos momentos, que la crisis es como un abismo y tengo miedo de saltar ese abismo porque no sé lo que voy a encontrar. Pero cuando se confía en el Señor, saltamos ese abismo en el entendido de que habrá alguien sobrenatural y poderoso que nos va a contener y que no nos va a dejar caer y no nos va a dejar en destrucción. Así fue la confianza que Pablo desarrolló, el apóstol Pablo, el gran apóstol en la Biblia, desarrolló en el Señor. Y él experimentó enfermedades, persecuciones, y como dice él en una de sus cartas, descubrió, ¿quién me podrá separar del amor del Señor? En medio de todo el sufrimiento vivido, él entendió que nada de eso lo podía separar del amor de Dios que era en Cristo Jesús. Entonces quiero animarte en esta mañana a través de la palabra para que confíes en el Señor en medio de la adversidad que estás viviendo. La adversidad, amado, es parte de la vida. Cómo empieza la adversidad no es lo importante, sino cómo tú y yo terminamos en la adversidad o después de pasar la adversidad. David, en el Salmo 40, se nos muestra como el modelo de alguien tan humano como tú y como yo, que empezó mal, tuvo que correr de su hijo. Imagínate, su hijo amenazándolo de muerte, de destrucción, de quitarle el reino, irse al desierto y depender de Dios absolutamente y de unos pocos amigos. El problema no fue cómo empezó la crisis en la familia de David y en la vida de David, sino cómo él terminó. Y terminó bien, porque el Salmo 40 es la afirmación y el cántico de alabanza al ver que Dios lo libró de su adversario, que Dios le dio victoria. Así que el Salmo 40 es un salmo de victoria, un salmo de alabar el nombre del Señor. Y David en el Salmo 40 nos da una recomendación. Y la Biblia dice que David clamó y confió en el Señor. ¿Estás pasando por alguna dificultad? ¿Tienes miedo? ¿Tienes angustia? El año pasado
debido a la crisis del COVID que estamos viviendo. Con mi familia y yo fuimos duramente golpeados con este virus. Estuve 2 meses muy mal de salud y en algunos momentos yo decía, ¿será que me llegó mi tiempo? ¿Será que me voy a ir con el Señor? Porque me sentía horrible físicamente hablando. Por un lado estaba aislada por causa de la enfermedad y por otro lado tenía mi familia aislada, mis 2 hijos, mi madre, mis hermanos, todos en casa, aislados también con el mismo virus. Y eran momentos de mucha desesperación y de mucha angustia. Por momentos sentía la muerte tocando a mi vida, mucha desesperación. Pero me embargaba la presencia del Señor en los momentos más críticos y clamaba al único que me podía librar. Y hoy doy gloria al Señor porque fue así. Se desarrolló en mi vida una confianza, no en mí, no en mis recursos, no en lo que veo a mi alrededor, sino en el Señor. Se afirmó mi fe porque sé que Dios tiene el poder para librarme. Y si a Dios le hubiese placido llevarme con Él, gloria al Señor, porque también sería una experiencia de bendición para muchas personas, porque la vida y la muerte no nos pueden alejar del Señor. Entonces, David nos invita en el Salmo 40 a clamar y a confiar en el Señor. David dijo, el Señor puso mis pies sobre la roca. Él puede devolverte, Dios puede devolverte la confianza y la seguridad que perdemos en medio de la adversidad, porque nos sentimos inseguros. Y eso me hace acordar lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, Isaías expresa lo que salió de la boca de Dios. Dios le dijo al profeta Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Dios hizo ese compromiso porque era ese su propósito. Hoy toma la promesa del Señor. La Biblia no dice que no vas a pasar por el fuego, que no vas a pasar por la inundación. No es eso lo que dice. Lo que dice es que Él estará contigo en medio de todas esas circunstancias. Otra cosa a la que nos invita el Salmo 40 es a confiar nuestra vida en Jesucristo. Y aunque la palabra Cristo no está perfectamente, literalmente sería la palabra, escrita en el Salmo 40, dije antes que todo lo del pasado era sombra de lo perfecto y de lo que había de venir. Así que Cristo como vida, como dador de la vida, está expresado en el Salmo 40. Y el Señor Jesucristo tiene el poder de purificar nuestros corazones, de sanar nuestras enfermedades y de levantarnos de cualquier circunstancia. Lo valioso de tener una relación con Jesucristo, de confiarle nuestra vida a Jesucristo, es que podemos acercarnos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura, como dice Hebreos 10, 22. ¿Quién puede darnos esa experiencia de purificar el corazón, de perdonar los pecados, de levantarnos, de sanarnos? Solo Jesucristo. Y no me canso de decirlo, porque esa debe ser la fe que debemos alcanzar todos en el mundo. Solo Jesucristo y su sangre derramada en la cruz puede hacer esto por nosotros. El apóstol Pedro, el siervo del Señor, dice en el versículo 2, verso 24 en su primera carta, que Cristo llevó nuestros pecados en el madero. Sobre Él llevó nuestros pecados. ¿Por qué lo hizo? Primero, era el perfecto, el santo, el único que podía hacerlo. Y segundo, para aliviarnos del sufrimiento,
para que no carguemos el sufrimiento sobre nosotros, para que el sufrimiento no nos consuma, para que el temor no nos consuma y para que la destrucción no nos alcance. Por eso, con confianza, dice el escritor de la epístola, acércate confiadamente a Él, búscale. Cuando tienes confianza con alguien, no hay protocolo, no hay ritual, sino que con naturalidad, con espontaneidad, sea cual sea la necesidad o la circunstancia, vas a esa persona. Esa es la clase de religión que Dios quiere que tú y yo desarrollemos con el Señor. No una religión llena de rituales de primero haz esto, luego esto, segundo esto, los domingos harás esto, en las noches harás aquello, en las mañanas harás esto. No, sino una relación espontánea y natural, resultante de depositar y confiar tu vida a Jesucristo. Y por último, yo te invito, si necesitas consuelo, contención, porque hay momentos en los que necesitamos a alguien, hay momentos en los que simplemente que nos escuchen. Probablemente no esperas que alguien te dé la solución, pero sí te gustaría contar con alguien que te escuche, que te contenga, que te ponga la mano en el hombro y te diga, tranquilo, todo va a estar bien. Entonces, si ese es el caso, yo te animo a no quedarte calladito con lo que estás viviendo. No, busca la ayuda. Puede ser un pastor, un consejero, un líder, un amigo incluso, con un buen oído, que sepa escucharte, o un profesional cristiano, puede ser. No importa la ayuda que consigas, lo importante es que si crees y sabes que te estás hundiendo en la depresión, que tú busques a alguien que pueda compartir contigo tu dolor y tu sufrimiento, que te contenga en la confusión, que hay adversidades que sale uno rápido de ellas y las entendemos y somos rescatados rápidamente y tenemos como suficiente fortaleza interna para salir adelante, pero hay crisis en las que no. Hay crisis que necesitamos ser oídos, ser escuchados. Necesitamos que alguien ponga la mano sobre nosotros y nos ayude. Eso lo dice la palabra del Señor. Si hay alguno entre ustedes enfermo, y yo pienso que no se refería solamente a la enfermedad física, sino que también se refería a las enfermedades de las emociones, a las enfermedades relacionales, no importa. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, para que pongan sus manos sobre él. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, pero la oración de fe salvará al enfermo. Qué hermosa noticia, qué buena palabra la que Dios nos dice en esta mañana. Busca la ayuda si es necesario. Entristece mucho saber que hay personas que cuando la pasan difícil, cuando la pasan por la dificultad, se encierran en sí mismos, se deprimen, incluso atentan contra su vida. Y uno a veces dice, wow, si esta persona hubiera podido hablar con alguien, si hubiera abierto su corazón a alguien, tal vez la historia sería distinta. Así que es el tercer consejo que te quiero dar. Si necesitas ayuda, búscala. No te quedes encerrado en medio de la situación que estás viviendo. Porque como dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es el tiempo de ser rescatados en la adversidad. ¿Y cómo somos rescatados en la adversidad? Invocando, clamando el nombre del Señor. Para concluir, quiero recapitularte. Primero, clama al Señor. Solo el que clama puede ser librado. Segundo, confíale tu vida al Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, te recomiendo, busca ayuda si es necesario. Si usted no le ha confiado su vida a Jesucristo, si todavía no ha desarrollado una relación personal
con Él, hoy le invito a recibirlo como el Señor y el Salvador personal de su vida. Una experiencia necesaria para todos los seres humanos, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todo ser humano que nace necesita la experiencia de convertirse, de arrepentirse para salvación. Así que tiene que reconocer que es pecador, que ha hecho tal vez muchos buenos esfuerzos para acercarse a Dios, pero que ha desconocido hasta ese momento el único medio establecido por Dios para que el hombre se acerque a Él, y ese medio es Jesucristo. Hoy usted puede hacer de Jesús su amigo personal, puede hacer de Jesús su Salvador personal. Y quiero terminar con 2 oraciones. La primera, por usted que tal vez no tiene la experiencia de recibir a Jesús como Salvador personal. Y en segundo lugar, quiero despedirme orando por ti que estás pasando por momentos de dificultad y de adversidad. Puedes ser rescatado por el Señor. Pídele a Dios que en medio de lo que estás viviendo tengas entendimiento de la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Querido amigo, querida amiga, puedes orar conmigo esta oración. Amado Señor Jesucristo, hoy te confío mi vida, hoy reconozco que soy pecador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Ahora mismo abandono mis pecados y te abro las puertas de mi corazón y te recibo y te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Puedes extender tu mano allí desde tu hogar, desde la comodidad del sitio donde estás. Incluso puedes levantar tus manos sin ninguna vergüenza, si el espacio y el ambiente te lo permite, y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que ha escuchado esta palabra. A través del Salmo 40, la experiencia de David nos enseña que podemos ser rescatados de la adversidad si clamamos, si invocamos tu nombre. No nos enseña tu palabra que la adversidad, seremos librados de la adversidad en el sentido de que nunca seremos tocados por ella. Lo que nos enseña tu palabra es que tú estarás con nosotros al pasar lo difícil, al pasar el valle oscuro, al pasar la enfermedad, que nunca nos vas a abandonar. Contamos con el Espíritu Santo, lo necesitamos en nuestra vida y oro en el nombre de Jesús por cada hombre, cada mujer que se conecta a través de este medio. Padre, para que pueda experimentar el toque sobrenatural de tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dará el poder para sobreponernos, para levantarnos. El Espíritu Santo nos ayudará a ser resilientes, a ser resistentes y que, como dice Pablo, a resistir en el día malo y que cuando todo acabe estemos más firmes que nunca. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros, toca a cada persona que está conectada en el nombre de Jesús. Toca tu iglesia, toca el mundo, Señor. Oro por aquellos que en este momento le están confiando su vida a Jesús. Cristo transforma sus corazones, transforma su naturaleza, quebranta la naturaleza depresiva, acongojada. Tu palabra dice que derramarías óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado. Oro en esta mañana por aquellos que tienen un espíritu angustiado, aquellos que sienten insomnio, aquellos que sienten temor. Hoy sean librados por el poder de tu palabra. Que tu palabra, Padre, enviada a través de este medio, traiga sanidad, traiga medicina en el nombre poderoso de Jesucristo.
Nos apropiamos del beneficio, los beneficios alcanzados y dados por Cristo a través de su sacrificio en la cruz, para declarar sanidad en el que está enfermo, para reprender la enfermedad, para echarla fuera en tu nombre, para reprender espíritus de temor, espíritus de angustia y de depresión y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Hoy, por el Espíritu Santo en nosotros, proclamamos libertad sobre los que están cautivos, proclamamos libertad sobre los que sienten que están en el pozo de la desesperación, sobre los que sienten que están en el pozo de la angustia. Oramos, Espíritu Santo, para que se levanten, como dice tu palabra, sean puestos sus pies sobre peña, puedan tener la experiencia sobrenatural de sentir confianza en Dios, de experimentar fortaleza y fuerzas nuevas para levantarse en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tu palabra nos muestra tu gran fidelidad y por eso hoy te doy gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, a cada hermano, a cada amiga, a cada persona que se conecta hoy en el nombre de Jesús, y te damos gracias por la victoria en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por escuchar con atención la palabra del Señor. Es la palabra de Dios en mi boca, y el deseo, el anhelo de mi corazón y la oración a Dios ha sido en esta mañana para que pueda ser tocado, tu vida sea impactada y sea fortalecida. Y hoy te levantes con la confianza, inicies una semana victoriosa y que no te enfoques en el sufrimiento, sino en la gloriosa mano de aquel que te puede levantar y socorrer. Dios te bendiga, recibe un abrazo y te invito a estar conectado con nuestros servicios y con todo lo que nuestra amada iglesia ha preparado para ti. Síguenos en nuestras redes sociales. Te invito a que compartas este mensaje, para que se suscriban a nuestro canal, para que le den like, para que nos sigan, porque no nos vas a seguir en vano, sino que siempre habrá una palabra de bendición y una palabra oportuna para tu vida. Dios te bendiga.